Si pasas el suficiente tiempo en redes sociales, ya te habrás topado con alguno de estos videos, y de no ser así, lo harás ahora. Quizá el que hoy podamos reírnos con tanta facilidad de la inteligencia artificial ha desplazado temporalmente aquella primera crisis de pánico que supuso su novedad. Sin embargo, los discursos en torno a una IA omnipotente que ha sucedido a sus creadores del mando de su propio planeta prevalecen. Quizá menos ruidosos, pero presentes y con la tentativa a volver a desatarse con la próxima nueva versión lanzada de cualquier modelo de IA comercial. No obstante, esta amenaza, que más bien es una figuración añeja décadas atrás, ahora conocida como IA simbólica, no es lo que debería de asustarnos. Seguir perpetuando este discurso del tentativo superpoder de la IA es engrandecer a las empresas, que de hecho buscan convencernos de que en verdad poseen este ente tecnológico potencialmente peligroso para la especie. Pensar esto tiene como consecuencia caer en la treta de las megacorporaciones capitalistas, en su mentira del supuesto control de este nuevo dios tecnológico, y que gracias a ellos la humanidad está a salvo, precisando urgentemente que, como las benévolas empresas que son, se ha permitido su autorregulación en aras de evitar un holocausto tecnológico. Carajo, lo único que tienen son modelos de aprendizaje y procesamiento de datos de lenguaje natural y computacional, es decir, tienen herramientas que, según algunos, no distan mucho del autocorrector que todos conocemos y usamos en los teléfonos actuales. Y al igual que el autocorrector hace sugerencias erróneas o acertadas, alimentado tanto de nuestra escritura como de una base de datos, los modelos de IA que públicamente se utilizan, ya saben, como ChatGPT, también nos arrojan datos de una gigantesca base alimentada por todos los que integramos el Internet. Datos que pueden ser verdaderos o falsos. No es un dios o una entidad de la que debamos preocuparnos en tanto ser. En cambio, de quien sí habríamos de preocuparnos es de aquellos que han hecho de la IA un nuevo monopolio que lentamente busca asemejarnos a una inteligencia artificial, y no al revés, como suele ser el discurso de una IA cada vez más humana. Pero no solo de ellos debemos preocuparnos, sino también de nosotros mismos. No es fortuito que al inicio del video te recibiera con ejemplos de los, entre comillas, graciosos usos de los modelos generativos. Usamos estas herramientas para esas cosas. Le pedimos a ChatGPT que nos diga cuáles son las probabilidades de que logremos mover algo con la mente, que nos ayude a preparar un banquete con lo que sea que nos sobre en el refrigerador, o que nos haga productores de live action de cualquier meme del internet. Pero detrás de todas estas acciones, que a priori parecen inocentes y desobligadas, yace un complejo entramado que sí debería preocuparnos. Y mucho. El que estos asuntos, que no precisamente se limitan a la inteligencia artificial, sino se extienden a otros ámbitos de consumo masivo como la producción de gadgets tecnológicos, no nos alarme con la intensidad que debería, quizá pueda explicarse con un paradigma traído de la cibernética. A finales de la década de los 50, el psiquiatra William Ross Ashby dio a conocer una creación propia. Era una suerte de caja negra cuadrada, compuesta por imanes con la posibilidad de ser configurados de distintas maneras. La peculiaridad de este instrumento es que, una vez alterado con las configuraciones deseadas,
podía regresar por sí mismo a su estado inicial, siendo precisamente por esta funcionalidad que su creador le llamó homeostato, claramente haciendo alusión a la homeostasis, la capacidad de los cuerpos biológicos para autorregularse. En su discurso, Ashby dijo que este aparato era lo más parecido que existía en su momento a un cerebro artificial. Y he aquí el núcleo del asunto. Cualquiera no familiarizado con el objeto, después de verlo en acción, podría probar la aseveración del psiquiatra. La caja negra de Ashby trajo consigo una gran movilización, pues comparar una máquina con un ser vivo desató un debate en multitud de áreas, que en 1999 fue expuesto con claridad por Bruno Latour en sus ensayos de Pandora's Hope. Latour dejó en evidencia que las cajas negras abundan en casi todos los objetos de nuestra vida diaria, pues del mismo modo en que el homeostato podía pasar por un ser vivo ante quien desconoce qué es lo que hay dentro de la caja, casi todos los objetos del día a día funcionan sin que los usuarios conozcan sus mecanismos internos o la complejidad de su producción, paradójicamente haciendo que el éxito y masificación de la ciencia y la tecnología solo las hagan más oscuras. La inteligencia artificial bien podría encontrarse en esta paradoja, y quizá nuestra despreocupada actitud hacia esta creciente industria se debe a nuestra relación usuario-caja negra. Si la imagen animista que las altas esferas de Mountain View y Silicon Valley nos quieren pintar de sus productos ha permeado, es porque se desconoce lo que hay realmente dentro de estos falsos cerebros homeostáticos. Y dado que muchos los usamos sin conocerlos realmente, considero propicio dar un vistazo al complejo entretejido que hay detrás del funcionamiento de estos modelos generativos, y tal vez así pensarnos dos veces la manera en que los usamos o los concebimos, pues no se trata de una inteligencia biológica, metafísica o trascendente, sino una herramienta mecánica que para funcionar como todo motor sí necesita de recursos naturales reales. La siguiente información que te voy a presentar ha sido obtenida del llamado Proyecto de Cartografía de la Inteligencia Artificial Generativa, escrito por Stampa, un colectivo artístico conformado por profesionales cuyos temas están dirigidos hacia la visión crítica de la tecnología, cuyo enlace a su página te estaré dejando en la descripción. Cabe aclarar que he accedido a este proyecto por medio de una traducción de Pablo Duarte, publicada en mayo de 2024 en la revista de la Universidad de México, que también te dejaré en la descripción. Menciono esto porque a fecha de hoy ya ha pasado más de un año desde la publicación de este proyecto, y las cosas han cambiado, pero no para bien. La información que vas a escuchar de por sí ya es muy inquietante por sus implicaciones, pero te pido que hagas el ejercicio mental de que, si esta situación corresponde a una industria que hace un año no se había regado como ahora, entonces imagines el escenario vigente. Y entrando en materia, primero tenemos que partir del funcionamiento de las IA generativas. Siguiendo el parangón con los autocorrectores, estas herramientas son usadas para la automatización de tareas a priori complejas y tardadas de realizar. Hablamos de cosas que seguramente ya te serán familiares, como generar textos, imágenes, sonidos o inclusive videos complejos. Como no estamos hablando de inteligencias orgánicas o reales, no pueden generar estos contenidos con su inexistente capacidad creativa y requieren de amplitud de ejemplos y su procesamiento probabilístico para reensamblar esta información y así generar algo entre comillas nuevo. Y si en este momento ya te estás haciendo la inevitable pregunta ¿de dónde obtiene estos ejemplos? Pues la respuesta es algo compleja, porque en realidad depende del modelo que se esté entrenando. Hay muchos modelos específicamente dirigidos a la generación de contenidos académicos. Por ejemplo está Ítaca, que son alimentados puramente por aportes de profesionales del tema. Pero los modelos comerciales, que son los que seguramente conoces, se alimentan de la mayor base de datos públicos: el Internet. El que las empresas usen al Internet como una fuente libre para alimentar a sus modelos, extrayendo y privatizando lo que tú y yo creamos sin inteligencias artificiales de por medio, es la llamada ideología del Big Data. Ahora,
Si hablamos de contenido extraído y reconstruido a partir del Internet, hablamos también de múltiples focos de odio, racismo, sexismo, violencia generalizada y toda clase de perversiones con las que en más de una ocasión nos habremos topado. Espero que por accidente. Y aquí tenemos el primer encuentro con lo inquietante, porque creo que es usual imaginar el trabajo humano detrás de la inteligencia artificial constituido puramente por programadores y técnicos que se encargan de actualizar y dar soporte al software y hardware que integran a estos modelos. No obstante, existen labores que los capitalistas de la IA prefieren mantener ocultas bajo la alfombra. Hay personas que se encargan de puntuar los contenidos generados por las inteligencias artificiales. Y no hablo de el pulgar arriba o abajo que damos en la aplicación de ChatGPT. Son personas contratadas para constantemente estar haciendo un clic en la pantalla. Imagina eso en una jornada extendida y sin descanso. Pero además, entre otras de sus labores, se encargan del filtrado de los contenidos del Internet, que implica estar en constante exposición a todos los errores antes descritos. Lo más turbio se revela cuando caemos en cuenta que estos trabajadores laburan bajo subcontrataciones, esto en países como Uganda o Kenia, y que son explotados y reciben precarios salarios pese a la pesada labor de estar ante un constante flujo de información destructiva, cuya repercusión psicológica puede ser irreparable. Bueno, podrás inferir que el procesamiento de básicamente el Internet global requiere de infraestructuras capaces ante el gigantesco mar de información, y si este es tu razonamiento, no te equivocas. Procesar los datos del Internet comercial entero resultaría inabarcable para servidores comunes y corrientes, como los que tal vez hayas visto en tu escuela si cuentan con una aula de computación. En cambio, se requieren gigantescas infraestructuras conocidas como data centers. Pero antes de hablar propiamente de estos lugares en su exterior, habremos de comprenderlos desde el interior. El poder de procesamiento de datos en cualquier hardware computacional requiere de un componente clave que seguramente te sea familiar, porque inclusive las consolas de videojuegos cuentan con uno. Hablo de las GPU, o unidades de procesamiento gráfico. El hardware de la IA no es una excepción, y de hecho también existe un monopolio en torno a la producción de estas unidades. Principalmente Nvidia ha acaparado la mayor parte de este mercado y se ha enriquecido a costa de un cúmulo de sufrimientos que me es imposible no mencionar como menos que abúlicos. Posiblemente hayas escuchado de los chips semiconductores y que constantemente su producción se encuentra en crisis, pues esa problemática está relacionada a la producción de las GPU. Nvidia obtiene sus chips de la subcontratación de empresas, como la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que produce el 90% de los chips para data centers. Como es típico, esta empresa tampoco cuenta con condiciones de trabajo mínimamente aceptables para sus empleados. La manufactura de algo tan pequeño como un chip es engañosa, dado que algo tan diminuto no podría requerir grandes cantidades de materiales, ¿verdad? Pues error. Según Jennifer Gabris, profesional en los temas materiales del medio digital, para la producción de un solo microchip son necesarios 1.3 kilogramos de combustibles fósiles y demás materiales. Sin embargo, en el resultado final solo se conservan aproximadamente 1% o quizá menos del material inicial, y el resto se desecha en el proceso. Obviamente no se están desechando cáscaras de plátano u hojarasca, sino químicos y materiales altamente contaminantes cuya degradación no dista mucho de una pila. Esto es dicho a muy grandes rasgos y ya alarma bastante, pero si acercamos la lupa, la situación no mejora en absoluto. La industria minera, que de por sí no tiene buena fama, forma parte del entramado para la producción de estos chips. Entre los minerales más utilizados encontramos al cobre, esto por su sobresaliente conductividad eléctrica. Lamentablemente, su extracción se focaliza en suelo sudamericano, afectando principalmente a Perú y Chile. Ambos países son explotados por empresas chinas, suizas y canadienses, dejando estragos en sus zonas naturales y afectando la salud en las poblaciones locales. Chile, o más específicamente el desierto de Atacama, es también abundante en litio, utilizado para la fabricación de baterías. Su constante extracción ha afectado gravemente al salar y a las poblaciones aledañas,
ricas en historia y cultura, envenenando su de por sí dificultoso acceso al agua e hiriendo un ecosistema vivo y único. Lo mismo sucede con la extracción de oro, otro componente de uso masivo. Si no lo sabías, tu celular por dentro tiene este material. Su extracción proviene en un 28% de Brasil. La cosa es que se trata de minería ilegal, que viene con un cúmulo de implicaciones igual de desagradables. Hablamos de la invasión a tierras indígenas legalmente protegidas, la destrucción de la Amazonia y la disparada elevación de contaminación por mercurio. Y si hablamos de minería ilegal, nos referimos a que sus, entre comillas, empleados no reciben un trato justo y muchas veces llegan a ser personas obligadas a realizar esta peligrosa labor cuyo costo suele ser la vida. Pero no todo se queda en Sudamérica, pues África sufre una suerte similar. Casi el 50% del cobalto se encuentra en este continente y su extracción no es menos terrorífica que la sudamericana. En el Congo se ha llegado a ver niños mineros, sin ninguna consideración a sus derechos humanos básicos, explotados bajo la subcontratación empresarial extranjera en un resurgir del colonialismo. Todas estas injusticias tan solo para fabricar un pequeño chip. Pero no se detiene ahí. Una vez tenemos todos los componentes, podemos montarlos en la arquitectura que dará voz a nuestra inteligencia artificial. Te presento a los data centers. Gigantescos complejos computacionales extensos como vecindarios donde la única vida son conjuntos algorítmicos y cálculos probabilísticos. Para la inteligencia artificial generativa se utilizan los data centers hiperescala o megacentros de datos que sobrepasan por mucho la concepción que se tenía de un centro de datos hace una década. Y como toda maquinaria, para su funcionamiento requieren de recursos energéticos que no aparecen espontáneamente. Los requerimientos de arranque de estas centrales ya son desmesuradas, pero se han superado por mucho en los últimos años tras la masificación de estas tecnologías. Aproximadamente, un solo data center tiene un consumo energético similar al de 50,000 hogares americanos, es decir, equiparable a una población pequeña, siendo los de la IA consumidores de más de 60 kilovatios. Pero recordemos, esta información es retrotraída de la investigación realizada hace un año que te mencioné. Tengamos en cuenta que el uso de la IA ha aumentado en todos los sectores, lo que no va acompañado de una bajada del costo energético, todo lo contrario. Y si ya te estás preguntando sobre el tipo de energía utilizada, lamentablemente no es ninguna de las cuestionablemente llamadas energías limpias, pues en su mayoría se alimentan de combustibles fósiles como diésel o gas, implicando emisiones de carbono aunadas al resto del conjunto tecnológico contemporáneo cuyo decrecimiento, o al menos pausa, no se contempla por la industria capitalista. Al contrario, las previsiones apuntan a más y más infraestructura informática cada año, cada vez más potente, cada vez más contaminante, cada vez más imparable. Tan ciclópeas máquinas no solo generan respuestas de ChatGPT, sino un calor infernal. Si te gusta el hardware computacional, ya conoces la importancia de mantener una temperatura estable en los equipos, y las centrales de datos siguen esa misma lógica. Deben mantenerse refrigeradas y constantemente se hacen reparaciones por las extremas temperaturas que los servidores pueden llegar a alcanzar. Hay dos clases de refrigeración utilizadas para las salas: aire acondicionado y refrigeración líquida. La primera de ellas es como todo el aire acondicionado. Si lo utilizas en tu hogar, el calor disminuido te pasará factura en tu recibo de la luz, pues la cantidad de energía que consumen para nada es poca. Y el aire acondicionado de los data centers consume casi la mitad de la energía total para el funcionamiento de toda la planta. Pero ni siquiera esto es suficiente para mantener estables los componentes, pues también se utiliza la refrigeración líquida, que no funciona con otra cosa sino agua, y muchas veces, si no es que la mayoría, es agua limpia. No es el agua salada del mar quien refrigera estos componentes, sino los recursos hídricos de las poblaciones aledañas que con regularidad se ven afectadas por escasez.
Hay que señalar que los data centers no son los absolutos culpables de este problema, pero sí ganan notoriedad por su dedicada contribución a empeorarlo. Actualmente se están desarrollando programas para mejorar la captación del agua evaporada de los servidores y hacer de todo esto algo relativamente sustentable, sin desperdicios. Sin embargo, debemos señalar lo siguiente. A esto solo se han comprometido los capitalistas que cuentan con imagen pública masiva. Google, Amazon, Microsoft, Meta, y solo lo hicieron de una seguidilla de protestas acaecidas en 2023 por habitantes de Montevideo. También, la aplicación de estas medidas se prevén hasta el 2030, 5 años más en los que la situación puede empeorar muchísimo. En cualquier caso, esto no soluciona el problema, pues cada vez hay más participantes de este nuevo mercado de la IA que no están comprometidos a nada, sin mencionar que no hay seguridad de que aquellos comprometidos a estas medidas tengan contemplado a otros países legalmente menos aventajados en los que se planean instalar próximas centrales. Lo que hemos seguido aquí es una larga cadena que no termina cuando escribes un prompt. Los componentes regularmente reemplazados de los sistemas de refrigeración se unen a la montaña de desechos legada por la huella tecnológica. Los químicos y minerales procesados no se biodegradan. Prevalecen como cenotafio el desmedido desarrollo, cuya ironía manifiesta yace en el cada vez peor estado de nuestro único planeta. Esto no augura un cese o mínimo atisbo regulatorio. Si debemos remontarnos a un ejemplo reciente, encontramos al próximo proyecto de las macroempresas capitalistas en el desierto de Nevada, una central que equivale a aproximadamente 10 data centers en uno solo. Ciertamente este proyecto se remonta a 8 años atrás, cuando Google compró 1.210 acres en esta zona, pero hoy es cuando todo comienza a movilizarse, para crear un data center absolutamente vacío cuyo consumo aproximado de energía son 6 gigawatts, es decir, 6.000 millones de watts. La creación de esta ciudad máquina llega en el peor momento, pues aún no encontramos el justo medio de convivencia sostenible con estas tecnologías. Sí, es cierto que existen nuevos proyectos de alimentación energética nuclear, pero aún no se vislumbra una fecha clara de su aplicación, además de que la transición sería tremendamente lenta, pues, como hemos visto, todas estas infraestructuras están diseñadas para funcionar con combustibles fósiles. Si a estas empresas se les permite seguir construyendo estas nuevas falsas ciudades, falsas porque sus únicos habitantes son calor, metal y algoritmos, es por el falaz impulso otorgado a programas ecológicos. Existen muchos de estos programas, pero los más conocidos son los que engloban los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya fecha límite está próxima y ninguno de los objetivos fue cumplido. Es la agenda que desde el 2015 solo ha funcionado como lavabo para las sucias manos empresariales, que con marginales apoyos compran argumentos para seguir drenando los recursos de la tierra. Y lo peor es que ni siquiera son eficaces con lo poco bueno que hacen, pues sus programas ecológicos no se dirigen a las poblaciones con verdaderos problemas, sino a cuidar aquellas zonas cuya cara buena es importante para presentar como imagen financiera y de inversión. Quiero finalizar aclarando que este video no busca atacar a la inteligencia artificial en tanto tal, sino señalar los problemas de sustentabilidad y sostenibilidad presentes en la industria actual. Los modelos de inteligencia artificial generativa guardan dentro de sí un enorme potencial como herramienta. Sin embargo, los problemas que actualmente acarrea su imparable desarrollo no compensan su uso actual. De ser necesario, se tendría que frenar su crecimiento hasta dar con las vías adecuadas para su concordia con el medio ambiente. Pero no soy iluso, esto nunca ha pasado en esta nuestra era del capitaloceno. En cambio, y esto como propuesta, lo que podemos hacer es ser conscientes de todo lo que hay detrás de ella, usarla con responsabilidad y aprovecharla lo mejor posible. Debemos difundir y hacer visibles estas problemáticas para apurar a los grandes capitalistas en la mejora de sus sistemas de producción, de ser necesario con protestas como las de Montevideo, y no seguir haciendo la vista gorda con aquellos invisibilizados que solo podemos llamar como esclavos del siglo XXI. Bueno, con estos propósitos es que quería compartirte esto.
Y de nuevo, te recomiendo que leas el artículo para que te hagas tu propia opinión. En cualquier caso, si llegaste hasta aquí, en verdad te lo agradezco mucho. Sé que fue un video relativamente largo y fácilmente pude haber sacado un par de videos de aquí, pero lo cierto es que no pensé adecuado hacerlo así por la seriedad que creo merece hablar de todo esto. Espero que te haya sido provechoso y también te pido una disculpa, pues no soy precisamente un youtuber o creador de contenido, solo un neófito queriendo compartir algo que creyó relevante. También comparte si crees que esto merece alguna difusión o comenta si me quieres mentar la madre o debatir de algo. Eso es todo por ahora y te quiero mucho, come bien, bebe agua y no tires tu celular en el bote de la basura, porfa.